Mónica Charquero y a Susana Petraglia, que traen el mensaje del núcleo Memoria Exogar Burgues. Hola. Bueno, hablamos desde el llano, que nos resulta más cómodo. Buenos días. Estamos aquí reunidos para, como dice la placa, señalizar la primera cárcel de niñas y adolescentes que lucharon contra el terrorismo de Estado. Nos corresponde contarles nuestras vivencias de aquella época y así lo haremos. Contaremos cómo era este lugar y qué nos pasó como adolescentes en aquella época tan convulsionada. Pero antes debemos reconocer y, por supuesto, agradecer que sin el desinteresado apoyo militantes de los compañeros del Circuito de la Memoria, del municipio C, y en especial a Brenda, Mercedes y Sergio, esto no se hubiera transformado en realidad. Pero pensemos por qué señalizamos. Es verdad que señalizamos, marcamos este lugar para recordar lo que nunca más debe pasar, que niños, niñas y adolescentes sean atropellados en todos sus derechos, presas, torturados, solo por su condición, por reclamar, izar una bandera, repartir volantes, andar de noche y en grupo, rebelarse, reunirse, ser jóvenes. Pero también señalizamos para difundir, explicar que a pesar de nuestros relatos, vale la pena luchar de forma colectiva en defensa de nuestros derechos. Que el camino, a pesar de lo duro que puede ser, trae la satisfacción del deber cumplido. Sí, fuimos agredidos, maltratados y también algunos asesinados. Hay momentos en la vida que todo cambia, un punto de inflexión, una decisión que marca nuestro destino. En nuestro caso, nos tocó este momento siendo muy jóvenes, siendo liciales, sin dimensionar la tragedia que se avecinaba. Teníamos dos opciones: mirábamos para el costado, nos tapábamos los ojos de lo que veíamos o nos rebelábamos y tratábamos de modificar la realidad. Simplemente esa fue nuestra decisión. No hubo más que eso y las consecuencias fueron nefastas. ¿Qué puede sentir un adolescente, casi una niña, en estas condiciones? Solo miedo, un frío miedo que se te prende a tu cuerpo por el resto de tu vida. Hace años se comenzó a reconstruir esta parte de la historia del pasado reciente de los adolescentes presos en dictadura. Aún con muchas aristas a profundizar, tenemos más de 200 testimonios con el hilo conductor de malos tratos, torturas físicas y psicológicas, picanas, plantones, capuchas, simulacro de fusilamiento, abusos sexuales, tanto en cuarteles como en comisarías, tanto en Montevideo como en el interior. Pasaje por la justicia civil y militar, pérdida de la patria por Estado. Recién se comienza a investigar a todos los jóvenes que pasaron por el cilindro municipal, que se cuentan por cientos. Durante este periodo de terrorismo de Estado, se torturó sistemáticamente a adolescentes, porque los consideraban elementos subversivos activos. Su objetivo, sembrar el terror absoluto en la sociedad. Cualquier persona, sin importar su edad, que cuestionara el régimen o se organizara social o políticamente, ya era catalogada como enemigo ideológico y una amenaza para el Estado. Y en el caso de las jóvenes recluidas, las torturas y abusos se utilizaron como método sistemático de degradación, control y dominación machista por parte de los militares. El Hogar Burgues del Consejo del Niño funcionó como cárcel política de mujeres adolescentes entre ahora descubierto 1971 y enero de 1974.
Aún no sabemos con exactitud cuántos adolescentes estuvieron detenidos en este periodo. ¿Cómo era el hogar burgués? En aquella época, este lugar tenía dos caras. La que mostraba la entrada para las visitas, limpia, ordenada, iluminada, y la de atrás, de hacinamiento, oscuridad, represión, mala alimentación y silencio. Hay veces que los recuerdos aparecen. Me acuerdo que se obligaba a realizar un coro para cantarles a las autoridades cuando venían, si te osabas a no participar, directo a la celda de castigo. Eran canciones religiosas. Digo silencio, no solo la comunicación entre nosotras, que no estaba autorizado, sino el silencio era la forma de protegerte. Traías miedo y confusión. Éramos para las autoridades jóvenes desviadas. Había que reformarnos o destruirnos. Éramos el germen del futuro enemigo. Les cuento un día en el hogar. Nos levantábamos temprano. Si tenías suerte tenías una cama. Eran cuchetas con colchones. Si no tenías suerte, un colchón en el piso. En el cuarto, más calentito. O en la sala de estar, al lado de la cocina, más frío. Luego de levantar los colchones, preparábamos el desayuno, bañarnos. El desayuno costaba de pan y avena con leche. No podías hablar con otras internas. Había clases de enseñanza primaria donde nos obligaban a participar. Aunque estaba en tercer año de liceo, obligaban a participar en estas escuelas. Y luego debías dejar de pasar el tiempo y que te notaran lo menos posibles. Las madres, cuidadoras en general malhumoradas. Debías cuidarte. Aunque logré una buena relación con las otras internas, debíamos realmente cuidarnos. El ambiente era raro. Había internas todas juntas con diferentes realidades, diferentes patologías, diferentes grados de agresividad. Se podían pelear por un lugar en la cama, por un jabón. Y de noche era común internas que dormían juntas. Aunque tengo que ser sincera, venía del sexto de caballería, con el régimen de plantón, submarino y capucha. Esto era mejor. El año pasado realizamos la primera visita al hogar. Los recuerdos aparecían a borbotones y surgen las historias nunca contadas, como las que vamos a escuchar ahora. Surgen y sanan. Son testimonios para nuevas generaciones y sirven para proyectar y afirmar que aunque sea duro, sin utopías, no hay construcción de un nuevo mundo más justo y más solidario. Gracias. Buenas, saludos a todos. Primero quería agradecer a todos los que trabajaron tanto para lograr que estemos aquí hoy. A la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, a Magela, a Brenda, al alcalde Damián Salveto de Municipio C y a toda la gente de la Intendencia que trabajan para ayudarnos a esta instalación. A la directora del Hogar Burgues, Daniela, a todos los chiquilines que viven aquí y a todos los que nos acompañan hoy, a Mercedes, a todas las compañeras, a María que quedó en venir pero no sé si pudo venir. Bueno, quiero dejarles mi testimonio de lo que viví en esos días en 1972. Eran momentos de disturbio, como lo contaba la compañera, una situación muy difícil del país. Había una crisis económica muy grande y una grave violencia política. El gobierno en el país entero llevó adelante una gran represión. Lo que les voy a contar pasó en el Liceo 26. Nosotros íbamos a estudiar como todos los días, pero había revueltas, todos los días había manifestaciones, por supuesto, y cosas. Ese día había una volanteada.
alguien gritó, cayeron los milicos, y miramos por las ventanas y estaba todo el liceo, que ocupa toda una manzana, rodeado por ellos. En sus vehículos, chanchitas, roperos, que le llamamos en esa época, camionetas. La directora del liceo dio la orden de cerrar las puertas con más de 200 estudiantes adentro. Nos dijeron que nos pusiéramos contra la pared de espalda, nos cachearon, y a los compañeros que tenían volantes en los bolsillos se los llevaron directamente a las camionetas. Al resto, como éramos tantos, nos pidieron la cédula de identidad, que en esa época no se podía andar sin cédula, y nos dijeron que si la queríamos teníamos que ir a buscarla a la comisaría 13. Allí fuimos todos, nos hicieron entrar a un calabozo muy estrecho. Éramos 200 estudiantes, entrábamos parados, no nos podíamos sentar, pasamos horas y horas, hasta que empezaron a llamar para interrogarnos los de esta gente, policías de inteligencia de enlace, que estaban vestidos de particular siempre, y empezaron a llamar a compañeros y no volvían. Empezamos a quedar menos y menos hasta que en definitiva quedamos 6 compañeras, niñas, y 6 varones que nos separaron. Allí nos empezó un estado un poco de angustia, de nerviosismo, y eso nos hizo empezar a cantar una canción de Mercedes Sosa. Bueno, ahora me sale. Como empezamos a cantar no les gustó, y a los compañeros sentíamos gritos y golpes, y a nosotras nos tiraron baldes de agua. Los compañeros nos gritaron, por favor, cállense la boca que la pagamos nosotros. Esto siguió, las horas siguieron, los interrogatorios siguieron, estábamos incomunicados, no podíamos hablar con nuestros padres, con nuestros familiares. Y estos padres se juntaron a protestar. Mi padre insistió tanto en entrar porque quería verme, que entró y le hicieron entrar en uno de los interrogatorios con esta gente de inteligencia de enlace, para que él me forzara a que yo hiciera la declaración, confesara lo que había hecho. Lo que había hecho era protestar contra un montón de cosas que pasaban. No podía nombrar nombres políticos porque no pertenecía a ningún grupo político. Entonces querían que yo dijera algo que ellos habían escrito, que había estado en un lugar con determinada gente que yo no conocía y nunca había estado. Yo lo negaba porque, por supuesto, como era mentira, no sirvió de nada que estuviera mi padre, se lo llevaron y no lo vi. Más adelante pasaron unos días y nos cambiaron a otra comisaría, la número 11. Allí había muchas chicas mayores de edad, presas políticas. Pasamos días y días hasta que una noche a las 3 de la madrugada vino un integrante de inteligencia de enlace, que siempre lo tenía yo exclusivamente para mí, y vino a buscar y me dijo que iba a ser liberada. Subimos a un ómnibus de Andep que se le llamaba Uno Celeste, que había en esa época, que ellos lo usaban para eso. Y era de noche, yo no veía dónde, si íbamos a Cuartel o dónde, pero llegamos a este lugar, a esta casona, y nos bajaron. Ellos se reían de nosotros, nos tomaban el pelo, creen que van a ser liberadas y todo lo demás. Bajamos aquí, nos atendieron, nos hicieron sacar todas las pertenencias personales y que pasáramos por un pasillo que si después quieren ir a verlo era peor, pero y luego que esto conducía a los baños, nos hicieron sacar toda la ropa y que nos bañáramos con ducha de agua fría, que eran más de las 3 de la mañana y la noche estaba muy fría. Nos llevaron a un dormitorio muy grande que era en esa época, ahora lo reformaron un poco y son pequeños.
pero toda esa parte era escalofriante. El dormitorio había adolescentes y niñas y dormían en camas o colchones en el piso, todos con una mugre espantosa, orinados. A nosotras éramos tres, nos dieron 3 colchones y así a lo largo nos agarramos de la mano. Esto nos dijo que nos soltáramos de la mano, si no seríamos castigadas. Esta gente que se hacían llamar madres, que eran las cuidadoras, que eran muy violentas, había allí niñas, adolescentes muy violentas también, y pasamos terrible. Bueno, al otro día, con lo que contaba la compañera, las comidas eran horribles, eran unas especie de sopa de color marrón. A mí me producía unos retorcijones, un malestar, y por eso también me castigaban. Yo, por suerte, todo esto que cuento fueron pocos días. En los 2 primeros días me trataron horrible. También me hacían interrogatorios cada 2 horas. En la parte, como contaba la compañera de adelante, que era una parte mejor, que era para salvar la imagen a la gente de afuera, que era un lugar bueno. Allí estaban las oficinas y el escritorio de la directora. Estos interrogatorios eran hechos por asistentes sociales que nos dijeron que confiáramos en ellas, que iban a ser como nuestras abogadas. Por supuesto que no le creímos, porque nos trataban muy mal. No nos dejaban tener visitas, pero un día me dejaron tener visita y entró mi padre. Yo salí corriendo, llorando, a abrazarlo, le dije al oído, sácame de aquí. Pero esto hizo que me castigaran y no tuviera más visitas. Todo eso fueron 2 días. Al tercer día me empezaron a tratar mejor porque decía que era presa política. Las niñas que estaban ahí estaban en un estado deplorable. Había una niña que estaba en un calabozo, que lo miramos la otra vez, que era muy pequeño, tenía rejas. Esa niña los 3 días que yo la vi, pasó encerrada con un camisón largo, dopada. Le tiraban la comida en el piso y comía como un animalito. Había niñas que caminaban, ambulaban con camisones dopadas completamente, y otras que, se veía de todo. Al tercer día, como le decía, nos empleaban, por supuesto, torturas psicológicas, a mi padre cuando fue y a mí. El comedor era toda esa parte tétrica que era el comedor, los dormitorios y los baños eran horribles, pero había una parte en el fondo que la mencionó la compañera, que era una zona de taller, que había una maestra, y que ese momento que me llevaron ahí fue muy bueno porque me pude comunicar, no verbalmente porque estábamos incomunicadas, pero sí con señas y papelitos y dibujitos por abajo de la mesa, con niñas que estaban allí. Bueno, al tercer día entonces nos llevaron por fin, al juez militar. A mí me dieron la libertad y también me olvidé de mencionar los compañeros varones que ya lo mencionaron, que estuvieron en Álvaro Cortés. Nos contaron los abusos que había allí, sexuales a los niños de parte de los funcionarios. Pero es importante subrayar que mi único delito era pensar diferente y luchar por los derechos, pero querían que en sus interrogatorios yo dijera lo que ellos querían. Por supuesto que también me olvidé decir que todos lo sabemos, que la educación para ellos es lo primero, una de las cosas primeras que atacan, ¿no? Esta gente, porque para ellos es muy peligrosa. En esa época cerraron primero las facultades de Bellas Artes y Psicología y reprimían totalmente. Incluso en el
gobierno pasado destituyeron a profesores como se hizo en aquella época. Así que estando en democracia esas cosas también pueden pasar, así que tenemos que seguir luchando. Llevaron a profesores y compañeros, ¿no? A mí me quitaron la calidad de estudiante durante 2 años. Cuando me dieron la posibilidad de volver a estudiar fue en un liceo que se llamaba Femenino, que quedaba por Agraciada, en donde es el IPA. Bueno, lástima que todas estas cosas no se conocían en esa época, hace 54 años. Pero hace 50 años todo esto estaba silenciado, que había adolescentes presas políticas. Ojalá que todo esto nos ayude en la lucha de datos que nos lleven a encontrar a todos nuestros desaparecidos, porque lo saben, los datos los tienen, hay muchos que están, y por fin tengamos, y toda esta lucha sirve para que lleguemos a la verdad y justicia. Gracias a todos. En representación de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, invitamos a Magela Brun Lanza, delegada del Ministerio de Educación y Cultura. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Me gustaría leerles algunas palabras que preparé para hoy, para esta ocasión. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria es de valor histórico y social, cultural, y un aporte más a la reparación de la memoria colectiva y a la verdad, concretar la inauguración de la señalización del ex hogar Burgues del Consejo del Niño, ubicado en la calle Burgues 3191 en el barrio Atahualpa. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, de las organizaciones sociales que integran el circuito de la memoria del municipio C, y muy especialmente a las 6 presas políticas adolescentes que sobrevivieron a este centro de reclusión. Sin su testimonio, sin su resistencia y persistencia, hoy no estaríamos aquí. Queremos reconocer el trabajo del núcleo de la memoria del ex hogar Burgues, integrado por un grupo de expresas de este lugar, y a todas las compañeras que durante años lucharon para que este sitio dejara de ser un punto ciego en la cartografía de la represión. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria es una política pública creada por la Ley 19.641 en el año 2018. Tiene el cometido de declarar sitios de la memoria histórica en lugares emblemáticos relacionados con el pasado reciente, con el objetivo de recordar, reconocer y preservar los espacios donde las víctimas del terrorismo de Estado sufrieron violaciones de derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Desde su creación ha trabajado en 17 departamentos del país, de todo el país, alcanzando la declaración de 37 sitios y 35 señalizaciones hasta la fecha. Hoy nos convoca la resolución número 59 del 19 de febrero del 2024, que resolvió señalizar el ex hogar Burgues, pero esta resolución no surgió de la nada. Fue precedida por una solicitud presentada en octubre del 2023 por el núcleo de memoria, que a su vez se nutrió de un trabajo de investigación iniciado en el año 2022, en el marco del proyecto Presas y Presos Políticos 1968 a 1985, una iniciativa impulsada por colectivos de Red Nacional de Sitios de la Memoria. El ex hogar Burgues originalmente fue un centro destinado a la internación de mujeres adolescentes por diferentes causas sociales, también denominado Centro de Observación 2 del Consejo del Niño. Pero durante los años 1971, 1972 y 1973 funcionó como cárcel política para las mujeres adolescentes. Al menos 8 jóvenes de entre 13 y 17 años provenientes de Montevideo y del departamento de 33
fueron detenidas por fuerzas militares y policiales, trasladadas a cuarteles y a comisarías, y luego derivadas por la justicia civil o militar a este lugar. Eran estudiantes de los liceos 16 y 26, delegadas de clase, participantes de la huelga general, ocupantes de la textil Aurora, militantes gremiales. Casi todas pertenecían a algún grupo político. Eran jóvenes de la Unión de Juventudes Comunistas, UJC, de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, FER, y del Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Llegaban encapuchadas, adentro no las dejaban hablar, les sacaban la ropa, las bañaban con agua fría. Las metían en celdas sin ventanas, con puertas de acero, para que se acostumbrase, les decían. La asistente social las interrogaba con las mismas preguntas que el comisario. En enero de 1974, el hogar Burgues fue cerrado por hacinamiento y sus internas trasladadas al ex hogar Yaguarón, declarado sitio de la memoria en el año 2022. Pero el espacio no dejó de ser utilizado, según testimonios vecinales, durante el resto de la dictadura. La casona se utilizó clandestinamente como centro de reclusión. Y aquí debemos hacer una pausa, porque lo que encontramos hoy en este lugar nos interpela de manera directa. En diciembre de 2024, el ex hogar Burgues fue reabierto como centro de detención para varones adolescentes dependientes del INISA. En septiembre del 2025, en coordinación con el INISA, las expresas políticas realizaron una primera visita de reconocimiento. Comprobaron que pese a algunas modificaciones, la casona sigue acondicionada como cárcel. Rejas internas, puertas de seguridad con candado por fuera, celda de aislamiento. La misma arquitectura del encierro que ellas padecieron hace medio siglo se reproduce hoy bajo otros rótulos legales. Esta continuidad nos obliga a preguntarnos por aquello que el pensador italiano Antonio Gramsci llamó la hegemonía, la capacidad de un sistema para presentar su dominación, no solo como fuerza bruta, sino como sentido común, como algo natural e inevitable. Pero no solo se quedó allí su análisis, sino que para él toda relación hegemónica es necesariamente una relación pedagógica. Una batalla por la cultura, por la producción de saber, por la formación de lo que llamó intelectuales orgánicos, sujetos capaces de sostener la concepción del mundo distinta a la que el poder intenta imponer. La cultura no es un adorno, es el terreno donde se disputan los significados, donde unas memorias se vuelven visibles y otras condenadas al silencio. Durante décadas, el hogar Burgues permaneció desconocido como cárcel política. No porque no hubieran sobrevivientes, sino porque sus voces fueron sistemáticamente marginadas, porque no existían aún los marcos para que una adolescente detenida por motivos políticos e ideológicos fuera reconocida como víctima de terrorismo de Estado. El silencio no fue casual, fue el resultado de una lucha por la memoria, que la clase dominante suele ganar cuando logra hacer olvidar. Pero la memoria, cuando emerge de las raíces, cuando es encarnada por quienes fueron consideradas menores o conflictivas, tiene una potencia transformadora. Como ha señalado la investigadora argentina Estela Schindler, la instalación de placas y recordatorios es un modo en que se ejercen y se plasma la memoria, así como los conflictos asociados a ella. Y también podríamos añadir, es un modo de disputar el sentido común. Hoy, al colocar esta placa, estamos diciendo que el encierro de adolescentes no fue ni es una fatalidad, sino una decisión política. Que la dictadura no solo torturó cuerpos, sino que intentó quebrar la capacidad de organización y de pensamiento crítico de las nuevas generaciones. Que la lucha por la memoria es también una lucha por la educación, por la producción del otro saber, por la formación de lo que Gramsci llamaba intelectuales orgánicos, sujetos capaces de sostener una concepción del mundo distinta a la que el terrorismo de Estado pretendió imponer. Esta señalización no reemplaza la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, pero la acompaña y tiene un valor particular en un barrio como Atahualpa, donde muchas familias aún viven o tienen vínculos con la zona. Quitar de la clandestinidad a esta práctica represiva, hacerla visible, es también un acto de reparación simbólica para las sobrevivientes y para toda la comunidad. El ex hogar Burgues
Se integra así al circuito de la memoria del municipio C, junto con otros sitios como Muchacha de Abril, la ex fábrica Martínez Reina, el Memorial de Expresas Políticas, el núcleo de memoria del Hospital Vilar de Bo, el local sindical de la UNTRA, el seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay, y forma parte de una cartografía más amplia que incluye al menos una decena de cárceles de adolescentes identificadas en todo el país. Cada una de ellas es una herida abierta, pero también una oportunidad para aprender y generar conciencia. Esa conciencia no nace del odio, nace de la memoria encarnada, del trabajo valiente y persistente de quienes vuelven a los lugares que les hicieron daño para que ningún otro ni otra vuelva a pasar por lo mismo. Este trabajo genera esperanza activa, no la esperanza ingenua, sino la certeza de que construyendo memoria colectiva, tejiendo redes entre generaciones, es posible hacer de nunca más una práctica cotidiana. Quiero finalizar con las palabras del poeta uruguayo Mario Benedetti, que exilió su voz para que no la callara. Escribió en el mismo año del golpe: «Si me sirve la vida, que es la vida hasta morirse. El corazón alerta, si me sirve. Si me sirve tu futuro, que es un precedente libre. Y tu lucha de siempre, si me sirve. Me sirve tu sendero, compañero». Esa esperanza que escribe Benedetti no es una esperanza que espera, es una esperanza que se hace camino. Y en ese sendero, en el de la memoria, en el de la transmisión y en el de la organización, nos encontramos hoy aquí poniendo una placa, que es mucho más que una placa. Es un acto de afirmación de que la vida hasta morirse, merece ser vivida con los ojos abiertos. Por eso decimos, con fuerza de quienes resistieron, resisten, nunca más terrorismo de Estado. Muchas gracias. Invitamos ahora a Mauricio Fuentes, vicepresidente de DINAU, para dar uso de la palabra. Bueno, buen día para todas, para todos. Muy breve, en primer lugar agradecer a todas las personas que vienen trabajando por esta causa, a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, a los grupos de detenidas, detenidos que estuvieron en todos los hogares del Consejo del Niño, con quienes nos hemos reunido en algunas ocasiones ya. Agradecer a la Intendencia de Montevideo, en su Dirección de Derechos Humanos, su Comisión de Patrimonio, agradecer al municipio C, porque todos estos esfuerzos tienen sentido y valen la pena. Muy breve porque creo que ya se ha dicho lo que es relevante. Me toca en este momento histórico estar en el directorio de un organismo que es heredero de aquel que fue parte de un sistema de terror. Y lo mínimo que podemos hacer quienes hoy estamos en este lugar es ser responsables con esa historia y trabajar para la memoria, la verdad y la justicia. Hace poco menos de un mes, el 20 de mayo, firmábamos un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, tratando de generar las condiciones para que todas aquellas personas que busquen información sobre ese momento histórico en los archivos de DINAU puedan tener mejores condiciones que las que actualmente hay para encontrar esa información, para reconstruir fragmentos de su historia o de la historia de otras personas. Esto es un pequeño hito, una pequeña acción que podemos hacer, pero que busca contribuir a esto. Por un lado, a la memoria, la verdad y la justicia de lo que pasó, y tengan también el compromiso que desde este directorio también trabajaremos para que las condiciones en las que hoy vivan las niñas, niños y adolescentes puedan ser condiciones dignas en lo edilicio, en el trato humano, y que se ajusten a todos los estándares de derechos en que toda la sociedad debe y merece vivir. Cuentan con nosotras y con nosotros como directorio y les agradecemos por todo el esfuerzo que se cristaliza hoy en esta señalización. Gracias.
Queremos agradecer también que nos acompañan la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, ediles de la Junta Departamental de Montevideo, y prosiguiendo con micrófono abierto, invitamos a sumarse a esta ronda de palabras por la memoria con breves reflexiones. Luego de la misma descubriremos la placa de la Comisión Nacional y después quienes quieran visitar el centro podrán hacerlo en compañía de integrantes del Núcleo Memoria y funcionarios de INISA. Damos la palabra a la directora de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Antonella Torelli. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar acá hoy. Si bien ya estuvimos en aquella visita, creo que fue a principios de este año. Sí, gracias. Acá tenemos un temita de altura. Ahí va, muchas gracias. Decía que estuvimos hace un tiempito en esa visita que vinimos con compañeras que hoy también estuvieron y que en su momento pudieron testimoniar el terror vivido en aquellos años. Pero bueno, para la Intendencia de Montevideo es un gusto estar acá. Quiero saludar especialmente a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, de la cual formé parte hasta hace no mucho tiempo, y sé el laburo tan intenso y valioso que hacen. Me parece realmente muy importante que podamos estar hoy señalizando este espacio que fue una víctima más de la democracia interrumpida que tuvimos en nuestro país y que no tenemos garantizada hoy. Que por eso también es importante que estemos hoy acá reunidos todos y todas y que sigamos convocándonos y pensando sobre estos temas. Porque realmente no tenemos nada garantizado. Estamos en un contexto regional y mundial muy complejo donde el negacionismo y la violencia se relativizan cada vez más. Inventamos cosas todos los días mundiales para fortalecer ese negacionismo. Así que es realmente muy importante que en esta mañana fría estemos acá y nos sigamos reuniendo para poder pensar sobre estas cosas. Algo que aparecía en aquella visita que hicimos junto a algunas autoridades y junto a compañeras y compañeras de la sociedad civil organizada era que, bueno, este hogar hoy de INISA sigue siendo, de alguna manera, un lugar de reclusión. Y ahora cuando terminemos esta parte oratoria y puedan ingresar, van a ver, las compañeras lo decían recién, que realmente fue muy poco modificado. Las condiciones edilicias siguen siendo prácticamente las mismas que en aquellos años. Es una cárcel para menores, para adolescentes. Y es importante que podamos reflexionar sobre cómo tenemos y cómo estamos criando a nuestros adolescentes hoy en nuestro país. Porque debemos pensar qué puede salir de un espacio como este. Me parece que también mirándoles de una perspectiva de derechos tenemos la responsabilidad como Estado de poder seguir pensando sobre eso. Así que me quedo por acá y obviamente vamos a seguir trabajando para garantizar el real nunca más y una real democracia. Muchas gracias. Invitamos también a hacer uso de la palabra al alcalde del municipio C, Damián, por favor. Bueno, es un honor estar acá, representando al municipio C. Están por ahí algunas compañeras también del consejo, ya Sandra, Gabriela. Y bueno, estar en esta instancia, dejando una marca más para las generaciones que vengan, para que se sepa lo que pasó, para seguir construyendo esa memoria colectiva que va aportando distintas voces a medida que justamente que empezamos a dialogar y a tratar de a descubrir y a mostrar eso, aparecen nuevos relatos, nuevas historias. Y bueno, para quienes fuimos parte, somos hijos de esas niñas, de esas adolescentes, de esas mujeres que tuvieron que atravesar todo esto. Es fuerte, removedor, pero también decirles que valió la pena, que acá estamos luchando y que va a ser importante para dejar estas marcas para todo lo que venga. Muchas gracias. Invitamos también a Sheila por INISA.
Bueno, buen día para todas, todos y todos. Unas breves palabras que pude ordenarme recién acá en este día frío, pero con el calor humano para la memoria colectiva. Un lugar que guarda memoria, un lugar de memoria. Aquí estuvieron adolescentes, mujeres privadas de libertad por pensar distinto durante la dictadura. Nombrarlas, nombrar este sitio, es decir que no olvidamos, que reconocemos el dolor, el miedo y la resistencia de quienes pasaron por aquí. La memoria no es solo recordar, es hacernos responsables de que nunca más el encierro sea castigo por las ideas. Esta placa es un compromiso con las generaciones que vienen, un compromiso con la verdad, con la justicia, con la memoria, con los derechos humanos. Y que cada persona podamos integrar que la democracia se defiende todos los días. Gracias. Continuando con el uso de la palabra, le pedimos a Margarita Castro, por militante de la UNRWA, si podría pasar a darnos unas palabras. Bueno, buenos días. Fui militante de la UNRWA cuando recién, un poco antes. Ahora, sabía de la existencia de este sitio y también del hogar Yaguarón, porque familiarmente estuve cerca de dos hermanos mellizos, un varón y una mujer, que por ser militantes juveniles contra la dictadura, estuvieron el varón en el Álvarez Cortés, su hermana melliza en el hogar Yaguarón, luego ya mayores de edad fueron a sus respectivas cárceles, uno a Punta Carretas, la otra a Punta de Rieles, y tuve referencias de lo que pasaba en ese momento con las adolescentes. Pero mi mayor acercamiento fue cuando un grupo de mujeres veteranas, militantes por los derechos humanos, incansables luchadoras y trabajadoras, armaron lo que se dio en llamar, y se llama todavía por suerte, el Circuito de la Memoria del Municipio C. Entonces recorríamos desde el Monumento de las Presas, en el Palacio Legislativo, en los jardines, primero hasta la UNRWA, luego lo seguimos hasta el local de la 20 y pasábamos por acá. Y todavía no había nada, estaba el proyecto de poner una placa, pero entre esas mujeres incansables, luchadoras y trabajadoras, había una que había estado acá siendo una chiquilina. Y entonces, en ese circuito, que era un paseo que la gente se anotaba abiertamente, el municipio nos daba un link y entonces hacíamos la difusión y la gente se anotaba, a veces venían acompañando a sus madres o en grupitos estudiantes adolescentes. Y la verdad que verles cómo se les contraía la carita y cómo se ponían muy serios al saber esta historia, era una gran responsabilidad. Estos esfuerzos valen la pena porque forman parte de la educación para el nunca más. Y pueden parecer cuestiones culturales, históricas o hasta turísticas, pero son realmente educación y en eso nos tenemos que comprometer todos. A veces cuesta hablar de estas cosas terribles, pero hay que hacer el esfuerzo. No me olvido de un niño de Colonia, creo que de Juan Lacase, no sé bien la localidad, escolar él, que vino con su escuela a conocer el Palacio Legislativo. Y las maestras lo llevaron a tomar la merienda debajo del monumento de las presas políticas. Y como todo niño curioso, se pusieron a leer los nombres grabados en la columna. Y este niño encontró el nombre de su abuela y no sabía nada de la historia. Y cuando volvió a Colonia, le preguntó a la abuela, ¿por qué está tu nombre ahí? Y la abuela, con mucho esfuerzo, le hizo la historia.
y pidió volver con la abuela para leer los otros nombres. Y la abuela tuvo la inspiradora idea de traerlo el día que hacíamos la recorrida del sitio de la memoria. Le puedo asegurar que fue un testimonio tan conmovedor como sencillo y tan inspirador para todos los que hacemos el esfuerzo de mantener la memoria viva con estas cosas. Y acá quiero agradecer especialmente el esfuerzo de la profesora Ana Salom, que cuando se incorporó al circuito enriqueció muchísimo las visitas guiadas, inspiró a un montón de gente joven para que tome esta posta, y quiero invitar a cada uno de los que está hoy acá a seguir haciendo ese esfuerzo. Eso es militancia, eso es lucha, eso es lo que quieren que olvidemos, pero nosotros no vamos a permitir que se olvide. Vamos todos juntos por esto, compañeros. Aprovechamos que Margarita hizo mención del recorrido del municipio C, el recorrido de la memoria del municipio C, y les invitamos a anotarse para hacer el recorrido el próximo 27 de junio. Para continuar, le pedimos que haga uso de la palabra a Elena Zaffaroni por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Gracias compañeros, gracias por estar acá, por yo poder estar acá, a escucharlos, a renovar estas fuerzas, a recuperar tantos pedazos de historia que parece mentira que nos siguen faltando, que se siguen sumando. No estaba pensado que iba a decir nada, me siento súper honrada que me den la palabra, y saben que sí, esta es una lucha colectiva que nos precisa a todos, una memoria que necesita transformar el presente, como dijeron acá tantos compañeros, este hogar, lo que sucede hoy acá, lo que sucede en nuestro país con tantas violencias que el Estado reproduce. O sea, estamos luchando por nunca más, por lo que sucedió, que todo lo que nos falta, pero por nunca más todo lo que está sucediendo también. Así que bueno, muchísimas gracias acá a las compañeras que dieron su testimonio y a toda esta lucha de todos. Muchas gracias. También queremos invitar a Fernanda Aguirre por la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, si puede acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación, ya que nos toca la tarea de trasladar un saludo, decirles que el movimiento obrero, en uso de la palabra no, siempre está presente en todas las acciones de memoria y está a disposición permanente para el compromiso de reconstruir las memorias colectivas, de posibilitar el encuentro de adolescentes, como en algún momento tuvimos el honor de que se encontraran en nuestra casa, para hacer esto que se está haciendo hoy, la posibilidad de seguir dando testimonio con el valor y el compromiso que tienen todos los sobrevivientes, todas las sobrevivientes, que es la única herramienta que nos ha permitido hasta el día de hoy la reconstrucción de la memoria colectiva y la posibilidad de acceder a los granitos de justicia que hasta el día de hoy hemos podido acceder, con todo lo que nos falta, pero con toda la verdad que también se ha podido retratar y documentar. Se ha dicho mucha cosa, es absolutamente conmovedor los testimonios de las compañeras, es siempre conmovedor cuando
con los grados de valentía que tienen las sobrevivientes y los sobrevivientes nos comparten el horror de lo vivido. Yo les puedo decir que como convención de trabajadores, como obreros y obreras organizadas, vamos a tener siempre el compromiso de seguir luchando por memoria, por verdad y por justicia, porque el nunca más terrorismo de Estado es nunca más opresión. Y por la opresión por la que pasaron estos compañeros y compañeras, tuvo un objetivo y era instaurar el modelo de saqueo que hoy todavía estamos padeciendo, con algunas cosas que se han vuelto para atrás, pero con otras que permanecen. Por eso es importante la memoria, por eso es importante la resistencia y por eso es importante que nos acordemos de que el horror que escuchamos relatado el día de hoy y en tantos encuentros en los que participamos formó parte de la organización estatal y transnacional para la opresión de nuestro pueblo y de los pueblos de la región, dirigido por los mismos imperios que hoy siguen organizándose para oprimir muchos rincones del mundo y algunos que no están lejos. Así que desde la Convención de Trabajadores ponernos a disposición para seguir siendo parte del pueblo que se organiza para resistir el imperialismo, el colonialismo, la opresión y la desigualdad. Gracias. Por Memoria en Libertad, invitamos a Marisa. Buen día para todos. La verdad que no tenía pensado estar acá. Simplemente agradecer la organización de este acto tan importante de un universo poco conocido hasta no hace mucho de los adolescentes reprimidos por el terrorismo de Estado. Nosotros, los que éramos niños en aquella época y adolescentes, pensábamos que éramos los últimos en dar a conocer nuestras historias, pero para sorpresa de toda la sociedad nos encontramos en 2022 con los testimonios de las adolescentes y los adolescentes. Realmente fue muy conmovedor lo que expresaron acá las compañeras, una muestra más de la represión vivida en aquellos años. Y bueno, un abrazo fraterno para todas las organizaciones, para los compañeros, las compañeras del Hogar Yaguarón, para los compañeros del Hogar Burgues también que están por acá, y bueno, y para todos en este acto. Y bueno, por verdad, memoria, justicia y reparación, nunca más terrorismo de Estado. Invitamos también a Gabriela por Familias Presentes. Hola, buen día para todos y para todas. Yo quiero ser muy breve, porque además de que tenemos frío, porque hace mucho frío, da mucho frío lo que escuchamos hoy en la mañana acá. Tuve el honor de acompañar a las compañeras el año pasado en el primer encuentro y estamos aquí desde Familias Presentes, que para quien no lo sabe, somos familiares de personas privadas de libertad en el Uruguay en el día de hoy. Agradecemos enormemente el testimonio de las compañeras porque hicieron el testimonio de lo que vivieron ellas como adolescentes rebeldes, que por suerte eran en aquel momento, pero también rescataron la memoria de las otras adolescentes que estaban acá, viviendo violación de derechos humanos en aquel momento. Hoy, en Uruguay, en plena democracia, desde hace décadas, se siguen violando los derechos humanos. Se siguen violando los derechos humanos de hombres, de mujeres y de adolescentes. Entonces, este acto de hoy tiene que servirnos a todos para renovar la rebeldía, renovar la esperanza de que aquellas luchas de aquel momento
por más justicia, por un mundo mejor, por un mundo donde todos podamos ser iguales, sigue teniendo la misma vigencia de aquellas luchas de ustedes. Y acá estamos nosotros hoy, trayendo la visibilización, la denuncia y la búsqueda de mejoras de las condiciones de encarcelamiento de más de 17.000 personas en el Uruguay, si contamos personas adultas y adolescentes. La lucha continúa y estamos todos juntos. Muchas gracias. Nunca más. Para ir cerrando, queremos invitar también a que vengan a hacer uso de la palabra a expresos y presas políticas adolescentes del asilo, del Hogar Yaguarón y del Álvarez Cortés. Buenos días para todos. La verdad que no estaba previsto esto, pero queremos, primero que nada, agradecer a las mujeres, valientes mujeres, que empezaron por poner esto arriba de la mesa. Desde que reconocemos que hubo rehenes mujeres, empezó otra historia en la memoria. Las mujeres, yo quiero particularmente homenajear a las mujeres que dieron sus testimonios y pusieron estos temas arriba de la mesa. Y siempre decimos que la memoria es como una cebolla, ¿no? Se va destapando por capas. Y en esas capas nos tocó, después de 50 años, a los que estuvimos presos en aquella época, en el Álvarez Cortés, en el Buen Pastor, en diferentes comisarías del interior del país, hogares del Consejo del Niño del Interior, que no tenemos que olvidar nunca. Y a su vez quiero también homenajear a otras mujeres, las madres que nos sostuvieron en esos momentos, silenciadas, y enfrentaban infinitas dificultades para ubicarnos, para poder visitarnos, pero nunca nos abandonaron, nunca. Y son esas mujeres las que nos transmitieron el gen de la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. A las compañeras que pasaron por aquí, por este hogar, a las compañeras que estuvieron en el Buen Pastor, a las compañeras que estuvieron en el Hogar Yaguarón, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Por el Álvarez Cortés pasaron más de 200 compañeros, en su calidad de presos por razones políticos, gremiales, estudiantiles, de todo tipo. En los registros de la historia de vida que tiene el INAU, muchos de esos casos se dice que fue por prostitución, en la causa de... ¿no? Se ocultaron todo tipo de datos sobre por qué estuvimos allí. En el caso obvio de los compañeros de 33, que todo el mundo los conoce, ¿no? Hasta se llegó a inventar la historia de una gran orgía izquierdista. No sé cómo sería una orgía izquierdista, pero bueno, ellos se lo imaginaron y lo escribieron. Simplemente esto, agradecerles, ¿no? A todos por mantener la memoria viva y decir una sola cosa más. En el día de ayer